de la historia, que la historia es de memoria del tiempo, y él en su quehacer político fue marcando los tiempos de su propia historia. La historia como crónica del pasado fue dando ocasión a que a través de su quehacer periodístico fuera constituyéndose en una crónica de su quehacer dentro del periodismo. Entre otras cosas, su prosa llana, a veces claridosa, siempre se fue enfocada al tratamiento humano de los problemas. Su palabra, a veces también claridosa, reflejaba también el humanismo de su quehacer periodístico. Su figura, su presencia, un tanto, un concepto un tanto borrachona, también dejaron huella en el ánimo de las gentes, entre los que leemos, entre los que vemos y entre los que escuchamos. Es más o menos ir manejando durante la hora esos conceptos. ¿Con quién estuviste? Con Mario Ortiz Díaz. Él fue el entrevistador, la imitación de él. Y hablé de las reuniones bohemias en el lugar del Cachupas. No dije el nombre del lugar, una cantina que estaba en la calle, en la Revolución, no en la Revolución, sino en el Camino Ensenada, donde la francachela, y donde él externaba su manera muy peculiar de ver las cosas bajo el punto de vista humano, periodístico, algunas veces increíble, siendo el más joven y yo el más viejo, pues el viejo le pedía el más joven. Y más de alguna vez se orientó atinadamente sobre esa actividad. Una ocasión donde yo le riposté de algo, me contestó: no te apures, chaparrito, haz como oyes y no oigas nada. Por el estilo de esas reuniones de bohemios, sí, teníamos entre broma, entre cascarrillos, entre conceptos serios. Don Luis, ¿qué es ser periodista? ¿Cuál es el significado de esa tan especial función del hombre? Pues es difícil de tal vez se nazca con vocación, tal vez la misma historia de la vida vayan haciendo nacer inquietudes que lo van involucrando en el diario quehacer, en el desarrollo de los acontecimientos que dan lugar al comentario, a la nota escrita, a la nota de imagen. Yo realmente, por un hecho fortuito, como algunas veces lo he manifestado, fue que me involucré en esta actividad. No sé qué fue lo que en realidad marcó mi
mi participación en esta área lo atribuyo a ese hecho fortuito que consistió en mi intervención en un micrófono obligado por una circunstancia muy especial de presunción que, repito, me vi obligado a hacer uso de los micrófonos. El dueño de la estación, después que me oyó recitar versos. ¿El famoso romancero? El famoso romancero, así es. Me hacía llamar el romancero, porque quise ser cantado. Llega el dueño de la estación después de oírme y me dice que nací para locutor. Y yo, cuando vivía a él, solíamos encontrarlo, le decía que me echó la maldición gitana, que había seguido esa ruta, esa progresión por la maldición que él me echó, que me dijo que no había nacido para locutor. Y de acuerdo con la pregunta, pues me resulta un tanto difícil en la definición, porque nunca estudié periodismo, ni qué es el periodismo, en qué sigue el periodismo, cuáles son sus metas de principio y de fines. Y repito, me resulta difícil porque, como lo acabo de expresar, como fue el principio de mi incursión en esta actividad, pues me tiene vigente todavía a los 73 años de actividades de esta rama. Si yo te pregunto, ¿cuál fue el primer día de trabajo, si recuerdas? Sí, mi primer día de trabajo, bueno, a mi primer día de trabajo le antecedieron días de práctica, de enseñanza de un extraordinario locutor que se llamó Miguel Ángel Martínez, a quien el dueño de la estación, Pedro Díaz, el PIT, le encomendó que me fuera instruyendo en la actividad. Afortunadamente no fue mucho el tiempo de enseñanza, porque por bendición de Dios, desde un principio me desenvolví como pez. Sentí que esa era mi vocación, que para eso había nacido, como lo expresó el video. No estudié periodismo, no estudié en realidad locución, sino que conforme fueron transcurriendo los días, las semanas, los meses, los años, fui adentrándome en la profesión, fui tratando de superarme para, pues, llegar a ser un locutor en realidad. Y, pues aquí me tiene. El micrófono asusta. Asusta, pero... Y a 73 años, llegas tú frente al micrófono y te asustas. Pues ya no. Para mí es familiar, es como parte de mí. Lo que sí una vez me asustó fue encontrarme frente a unas cámaras de televisión. Esto fue por el año 52, a raíz del nacimiento del Canal 6. No había televisión en San Diego, ni en Tijuana, ni en Mexicali.
Los únicos canales que había en toda la región, California, Baja California y Arizona, era el 13 de Los Ángeles y el 11 de Yuma. Entonces nace el canal 6 aquí, por cierto, el cuarto canal de televisión de la República Mexicana. Tijuana tuvo el cuarto canal. Por si no lo sabías. Por si no lo sabías. Entonces, a invitación de Alejandro Nervo, que fue el primer gerente que mandó Telesistema Mexicano, a raíz de que adquirió los derechos del Canal 6. Alejandro, con quien trabé amistad en la Ciudad de México, cuando estuve yo en Radio Programas de México, me buscó, me invitó y me dije, bueno, si pude con una plaza de toros a punto de estallar un escándalo y logré pues sostener el problema, muy grave por cierto, porque el espectáculo estrella no se presentaba, era la época de oro de los panchos y ya estaba a punto de estallar la gente porque no llegaba a los panchos. Entonces me dije, bueno, si pude con una plaza de toros, ¿por qué no he de poder con una camarita? Se llegó el día del primer programa, se llamó Telemiscelánea. Había ensayado la presentación, la había memorizado, había ensayado los comerciales, un comercial en vivo que fue de la mueblería La Universal, de don Alejandro Ilco. Pues cuando dan el cue de que empieza el programa, entonces sí sentí susto, a tal grado que olvidé lo que había memorizado para iniciar el programa. A la hora del comercial fue el anuncio de un mueble que era una novedad en la época, el sofá cama. Lo han ensayado fácil, todo, mire señora, no tiene problemas, si llega invitado imprevisto y no tiene cámara donde alojar. Con este mueble usted resuelve el problema. Simplemente introduce usted el dedo, el índice aquí, en esta cavidad, jala y se abre el mueble. No lo pude abrir. Tuve que decirle al auditorio con permiso y entonces a dos manos jalar el mecanismo para abrir el sobacán. Ahí fue cuando sentí por primera vez susto, tanto al verme frente a una cámara como frente al micrófono. Después me fui asentando, ya me resultó natural estar frente a una cámara y pues a mayor razón frente a los micrófonos. Muchas gracias, don Luis. Gracias.